Hola amigos, hoy en nuestra sección de clubes especiales del mundo analizamos al Željezničar Sarajevo, uno de los clubes más laureados de Bosnia y Herzegovina y de Yugoslavia, con una historia de supervivencia en la guerra de los Balcanes. Bueno, empezaremos diciendo que el Željezničar se fundó en 1921 en Sarajevo y es el club más laureado de Bosnia y Herzegovina. Llegó a ganar una liga de Yugoslavia exactamente en el año 1971-1972 y es el único título en la época de Yugoslavia. Llegó también a alguna final de la Copa, ahora lo comentaremos. Bueno, juega sus partidos en el estadio Garbavica, con capacidad para 16.100 espectadores. Dentro de este estadio se puede observar una gran locomotora que es el símbolo del Željezničar. Y bueno, en realidad el club lleva el nombre del Željezničar significa trabajador ferroviario. De ahí esa gran asociación con las máquinas de tren y sus derivados. El Željezničar tiene como gran rival al FK Sarajevo, con el que disputa los derbis de la ciudad. También otros equipos a tener en cuenta dentro de Bosnia-Herzegovina serían el Vélez Mostar o el Banja Luka. Aunque el derbi en sí es con el FK Sarajevo. Grandes jugadores y grandes entrenadores han formado parte del Željezničar, o pueden ser Edin Dzeko o Ivica Osim, el entrenador. Todo el mundo conoce a Edin Dzeko, que jugó en el Manchester City y en el Inter de Milán. Ahora mismo está en el Fenerbahce, creo. Luego Ivica Osim es un entrenador bastante popular, es bosnio y probablemente alguien lo recuerde en el Sturm Graz austriaco, del que también fue entrenador. De hecho murió en el 2021, ¿no? Murió en 2022 y residía en la ciudad de Graz, en la que ya se había afincado. Bien, pues Edin Dzeko y Ivica Osim han sido dos de las leyendas del Željezničar. Uno de los hechos que tiene marcada la historia del Željezničar es aquel de la guerra de los Balcanes. Después del colapso de Yugoslavia, el estadio Garbavica fue ocupado y el fútbol se detuvo otra vez. Algunos jugadores del Željezničar como Mario Stanic o Rade Bogdanovic, Gordan Vidovic y muchos otros se fueron al extranjero para escapar del horror de la guerra. Hay que ver las fotos en las que para ver el estado en el que quedó el estadio Garbavica y sus alrededores allá por 1996 en la guerra de los Balcanes, porque es increíble cómo está todo hecho un desastre. Vamos a intentar poner alguna foto por aquí. Y sin embargo el club se repuso a la guerra y hace unos cuantos años celebró su centenario. Bueno, en realidad lo celebró en el 2021 porque recordemos que fue fundado en septiembre de 1921. Y este es uno de los hechos más increíbles del Željezničar y de su historia. Hay que decir que el Željezničar también ha participado muchas veces en la Copa de la UEFA. En algunas ocasiones ha llegado lejos. No ha llegado a participar en la Liga de Campeones. No sé si en la Copa de Europa que existía antes participó alguna vez, pero era un equipo top en Yugoslavia, junto con los grandes como Estrella Roja, Partizan, Hajduk Split, Dinamo Zagreb y algún otro.
Bueno, esos son los principales. Creo que el Željezničar estaba ahí entre esos, podemos decir, 5, 6, 7 equipos más importantes. Y de hecho disputó más de un campeonato. O sea, jugó por ganar el campeonato en más de una ocasión. Bueno, el equipo ha cambiado varias veces de estadio. Entre la guerra, remodelaciones, hasta sentarse en Garbavica, ya reconstruido después de la guerra. Y hay una anécdota interesante sobre el estadio y las locomotoras. Y es que la línea del tren pasaba... O sea, sí, las vías del tren pasaban justo por al lado del estadio. Y cuando el tren pasaba, saludaba a los aficionados con el silbato. Esa es una de las anécdotas curiosas del estadio Garbavica. Luego, bueno, tenemos que desde la formación de Bosnia-Herzegovina, el Željezničar ha tenido problemas institucionales a los que se ha podido reponer. Y bueno, es cierto que ha ganado títulos de liga, pero también ha habido otros equipos de Bosnia-Herzegovina que también lo han hecho. Y actualmente el Željezničar no es uno de los mejores, no es uno de los equipos punteros más importantes de Bosnia-Herzegovina. Y las estadísticas están ahí porque, vamos a verlas, en las últimas temporadas, en las últimas temporadas ha sido el Zrinjski Mostar que ha ganado la liga. Fíjate, el Željezničar solamente, o sea, ganó su última en el 2013 y no ha vuelto a ganar. Es verdad que tiene 6 títulos y es el segundo equipo que más títulos tiene en Bosnia-Herzegovina, pero muy por detrás del Zrinjski Mostar, que tiene 9 títulos. Luego el FK lo ha ganado 5 veces el campeonato. El Željezničar solamente una más. Y está muy repartido. Tenemos al Borac Banja Luka, que tiene 3, el Srebrenica tiene 3, Siroki Brijec, que tiene 2. Con lo cual es una liga bastante competida, no es que destaque, o sea, que tengamos solamente al Željezničar, como en otros países que hay un equipo que destaca por encima del resto. Sí que es un equipo puntero, me desdigo de lo que he dicho antes, pero no es el equipo quizás ahora mismo más top de la liga de Bosnia, que ya por sí es una liga bastante minoritaria en Europa. Y esto es un poco la historia del Željezničar. Como pueden ver, un sobreviviente de la guerra de los Balcanes, un histórico en Europa que ha participado en la Copa de la UEFA y ha llegado incluso hasta semifinales en alguna ocasión, más exactamente en la temporada posterior a la 71-72, es cuando ganó el título de Liga de Yugoslavia. O sea, en la 72-73 participó por primera vez en la Copa de Europa y fue emparejado en primera ronda con el Derby County inglés, obviamente perdiendo ante los ingleses por 2-0. El partido de vuelta se celebró en el estadio Koševo, que era el estadio en el que jugaba el Željezničar para aquella época. Todavía no se había mudado al estadio Garbavica. Y el Željezničar también cayó derrotado, ¿vale? Luego, la vez que llegó a las semifinales de la Copa de la UEFA fue con Ivica Josim como entrenador, y fue en la temporada 84-85. En esa temporada 84-85, en la que llegó a las semifinales, fue derrotada por el Videoton FC de Hungría. Y bueno, esto es un poco así, por lo general, una breve historia interesante del Željezničar. Es verdad que ha descendido varias veces a segunda división de Yugoslavia también. Aparte de ser un equipo como era puntero, Yugoslavia también tuvo que bajar. Pero bueno, le ha pasado a muchos equipos importantes. Y bueno, el Željezničar sigue peleando por ser un equipo grande en Bosnia y en los Balcanes. También me ha llamado la atención un dato curioso, y es que
los equipos que se formaban en Bosnia, especialmente, pues agrupaban la mayoría de ellos, se agrupaban la mayoría de ellos en principios étnicos, bosníacos, serbo-bosnios, croatas, bosnios, bosnio-judíos, pero el Seljesničar al parecer era un club para la gente común, las personas interesadas en el fútbol. Es interesante este dato de trascendencia a los principios étnicos, ¿no? El club tuvo muchos problemas financieros en sus comienzos, por lo que tuvo que recurrir a organizar eventos como noches de baile para invertir el dinero recaudado en la adquisición de material deportivo. Bien, amigos, como veis, la historia del Seljesničar es una historia de resistencia ligada, como algunos otros equipos, puede ser el Lokomotiv Moscú, a los trabajadores ferroviarios, y que además tuvo que sobrevivir, reinventarse tras la guerra de Yugoslavia, pero también anteriormente lo tuvo que hacer en varias ocasiones. Con lo cual, esta es la historia un poco así, en resumen, del Seljesničar, un club que sigue luchando por seguir en la élite.